Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. Bien, en el día de hoy vamos a intentar solucionar un problema que nos suele ocurrir muy a menudo en nuestras aplicaciones, en nuestro televisor Smart TV, que suele ser que cuando accedemos a algunas de las aplicaciones que tiene instaladas nuestro televisor, pues nos dan fallo. Es decir, por ejemplo, vamos a acceder a esta aplicación de A3 Media Player, podría valer para cualquier aplicación, este método que ustedes van a ver, para YouTube, para Netflix, para todos estos tipos de aplicaciones. Pues nos encontramos con el problema que nos dice pues que no funciona de ninguna de las maneras, navegamos y no nos deja hacer nada. Volvemos al menú donde tenemos instaladas las aplicaciones y lo que debemos de hacer es simplemente dirigirnos a esta opción que nos presentan todos los televisores. En este caso estamos hablando de un televisor Samsung, que es esta aplicación que dice Apps. Ahí la ven, en aplicación icono que una vez lo pulsemos nos va a redirigir a esta ventana en la que nos da la posibilidad de elegir muchas acciones dentro de las aplicaciones que ya tenemos previamente instaladas. Bien, nos vamos ahora a la parte de arriba. Vemos que aquí aparecen varios iconos, novedades, más populares, vídeo, estilo de vida, etcétera, etcétera, ocio. Bien, nosotros nos vamos a dirigir en este icono, en esta opción primera que dice Mis App. Bien, nos vamos a dirigir hacia abajo y nos vamos a ir a la aplicación en que nos está dando fallo. Ya podría ser, como he dicho, YouTube, Netflix o cualquier otra. Bien, nosotros la que queremos reinstalar es A3 Media Player, que es la que nos está dando fallo. Simplemente vamos a mantener pulsado el mando, el OK del mando, pero hay que mantenerlo pulsado unos 3 segundos. Mantenemos pulsado sin soltar y ahí nos aparece esta pequeña ventana que si no lo mantenemos pulsado no nos va a aparecer. Es importante, si le damos un clic no va a aparecer, hay que mantener pulsado, es importante, y nos vamos a reinstalar. Le damos a reinstalar y como vemos comienza una reinstalación de 0 a 100, como han visto, hasta que no aparece el icono, el chip, ahí lo vemos, no debemos de salirnos. Ahí ya ha aparecido el chip, lo ven en la parte superior del cuadro de A3 Media Player, de la derecha, arriba, ese chip indica que ya se ha reinstalado completamente esta aplicación. Bien, nos vamos a salir y nos vamos de nuevo a dirigir a la aplicación. Bien, vamos a ver que aún así, haciendo esto, hay veces que suele fallar. A veces se soluciona haciendo esto, pero a veces, como en esta ocasión, posiblemente, si nos volvemos a meter en la aplicación, puede ser que encontremos de nuevo fallo. En esta ocasión, parece que se ha arreglado, se ha solucionado el problema. Como vemos, nos ha permitido poder entrar en la aplicación. En A3 Media Player también, como digo, suele pasar en YouTube o en Netflix. Este tipo de fallos de las aplicaciones en las televisiones Samsung Smart TV o cualquier otro tipo de televisiones suele ocurrir porque estas aplicaciones están constantemente en actualizándose. Es decir, que suele ocurrir de vez en cuando este tipo de inconvenientes. Cuando vamos a acceder a la aplicación nos encontramos con que no funciona. Bien, simplemente se dirigen a App, la reinstalan manteniendo como he comentado, el mando pulsado y les funcionaría. Bien, si una vez ha hecho esto que han visto y ha funcionado, todavía les sigue dando fallo, lo que deben de hacer es intentar apagar el televisor. Es decir, si ahora cuando yo he pulsado sigue dando fallo, lo que habría que hacer es apagar el televisor y volverlo a encender. Y si sigue dando fallo, la tercera opción sería, estando el televisor encendido, es muy importante, parece una pequeña tontería, pero lo soluciona, os lo aseguro, lo soluciona. Estando el televisor encendido, le pegamos el tirón al enchufe directamente de la luz y veréis cómo cuando encendáis el televisor y os dirijáis de nuevo a estas aplicaciones, veréis que nos va a permitir el poder entrar en ellas. Muy sencillo. Entonces, todo esto es lo que hay que hacer para solucionar este tipo de cosas. También el tema de la red wifi, si veis que sigue fallando la red wifi, lo que tenéis que hacer es desconectar el televisor de vuestra red wifi, olvidarla, darle a olvidar esa red, volver a conectaros a la misma red wifi, meter de nuevo esos códigos de contraseña para acceder a ella y veréis cómo haciendo todas estas cosas, esos problemas
se solucionan. Bien amigos, espero les haya servido este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy de cómo solucionar estos pequeños problemitas que nos ofrecen las aplicaciones en los televisores Smart TV, en este caso uno de Samsung. Sin nada más que añadir, me despido chicos, hasta los próximos vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.